Entonces vamos a iniciar, a retomar nuestras actividades de aperturas en psicoanálisis. Tuvimos un receso pues, de algunas semanas y les agradecemos a todos los asistentes por la paciencia eh, y por la espera para hoy poder retomar nuestra actividad con el octavo ciclo de conferencias de aperturas en psicoanálisis que tiene como nombre general las psicopatologías hoy. Como vieron en el afiche promocional que enviamos la semana pasada, hoy vamos a iniciar con el tema del narcisismo a cargo del doctor Ricardo Yamín. La próxima semana, el 1 de octubre, vamos a trabajar el tema del trastorno autista con el doctor Guillermo Carvajal. El 8 de octubre, el trastorno límite de personalidad con la doctora Patricia Barón. El 15 de octubre, el trastorno de TDAH a cargo de Camilo Jacome. Y el 22 vamos a finalizar con una mesa redonda, un panel, perdón, alrededor del tema del suicidio con el doctor Miguel de Subiría, de acá de un colega psicólogo colombiano, con el doctor Boris Brian bueno, el apellido no lo logro pronunciar, es un colega psicoanalista argentino, y el doctor Diego Sánchez Fandiño, eh, representando a la Fundación del Derecho a Morir Dignamente de Colombia. Estas son las temáticas que que esperamos trabajar. Desde luego son unas temáticas eh, muy puntuales que hemos escogido para iniciar como ese vistazo general a lo que llamamos las psicopatologías de nuestro mundo actual, que como ustedes todos saben, en definitiva, la psicopatología no es sino una forma de aproximarnos al sufrimiento psicológico de los seres humanos y que viene determinado por múltiples factores predominantemente biológicos, psicológicos o sociales, y que es como y que nos da la posibilidad pues, de acercarnos a la comprensión del sufrimiento humano. Desde luego, la psicopatología va cambiando de acuerdo a las diferentes épocas. En cada momento histórico y social se van cambiando y se van teniendo unas ideas distintas para comprender y acercarnos al, al sufrimiento humano. Hoy vamos a iniciar entonces con el tema del narcisismo que está a cargo de Ricardo Yamín, que ya todos ustedes conocen. Él es uno de los iniciadores de este movimiento de aperturas en psicoanálisis. Y además de eso, pues como muchos de ustedes lo conocen, él ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, directivo de la Federación Psicoanalítica de América Latina, y durante muchos años ha sido también docente de, de la residencia de psiquiatría en la Universidad del Rosario. Tiene una vasta experiencia dentro del psicoanálisis y dentro del área de la psiquiatría, y para el día de hoy pues nos ha eh, preparado pues el tema del narcisismo desde una visión actual que esperamos podamos disfrutar y podamos al final tener un diálogo muy enriquecedor con él, para así
empezar con pie derecho en este tema general de la psicopatología hoy. Entonces, Ricardo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches a todos. Lo primero, pedirles disculpas porque estoy saliendo de una virosis, entonces es posible que durante la presentación mi único síntoma residual, que dura como 3 semanas, llevo dos, es unos accesos de tos. Si tengo un acceso de tos, me disculpan, simplemente voy a hacer lo que haría en una reunión y sigo, porque no iba a cancelar la presentación, ni mucho menos. Más que un diálogo conmigo, hemos pensado también con Guillermo que podamos empezar a tener como un conversatorio hoy. Y no sé si está Luis Fernando, pero si está él, bueno, si está Guillermo también. Los dos saben mucho de mitología griega porque han estudiado el tema, lo conocen muy bien. Y pues yo le anticipé algunas cosas que les voy a presentar a ustedes, a Guillermo. Entonces él nos va a enriquecer muchísimo la presentación nuestra, sobre todo en la parte del mito de Narciso y de todo lo que tiene que ver eh, con los griegos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero, que es el título de nuestra conferencia de hoy. Vamos a tocar muchos aspectos del narcisismo, pero no me voy a detener tanto en las cosas que están ya descritas desde el 14 que empezó Freud con introducción al narcisismo, lo vamos a mencionar, pero no me voy a detener en esos trabajos, vamos a mencionar otras cosas mucho más actuales, ¿no? Esto es solo una introducción para todos y es una frase de Aminda Verasturi, psicoanalista argentina. Murió ya hace ¿cuántos años, Guille? Como 15 por lo menos. No, mucho más. Bueno, sí, Mucho, mucho, mucho. La negra murió hace 30, 40 años. En el 72. Ella muere en 1972. Ah, bueno, está Fernando, que sí se la sabe todas. es- por eso les decía que mejor que sea así conversatorio, ¿sí? Es que es mejor. Ella fue pues una gran analista de adolescentes y yo no sé si vio niños también, creo que sí. De Y eso es niños, una claro, niños y frase, adolescentes, sí. bueno, eso es una frase de ella que a mí siempre me gustó mucho y la tengo en esta diapositiva. No tiene mucho que ver con el narcisismo, pero es una bonita introducción. Dice ella, cuanto más armónica y feliz es la vida de un niño, cuanto más estable y en paz sea su mundo interno, menor será su resentimiento familiar y social en la adolescencia. Esto es una primera imagen que podría meternos en el tema del narcisismo, ¿no? Y también ya con la tecnología, las selfies, todo eso hablaremos más adelantico. Estos que los ve uno con frecuencia, pues yo hace ratico no voy a un gimnasio formalmente, entonces, pero creo que todavía se ven estos personajes que más que hacer ejercicio van a exhibirse, ¿no? Y no en balde, no sé si todavía, pero los gimnasios tienen espejos por todo lado, no sé si han notado eso, ¿no? Es como si el gimnasio en parte fuera una oda al narcisismo. Mucha gente va a mostrarse y no les importa nada el ejercicio que hagan, ¿no? A ser vistos y a ver a quién ven además. Y aquí ya entramos en conversatorio con... Creo que se trabajó en psicoanálisis fue la tragedia de Edipo de Sófocles, que pues, el tema lo introdujo Freud y ustedes conocen toda la tragedia de Edipo, eso. Pero en desarrollos posteriores del psicoanálisis apareció el mito de Narciso también como central y como quizá como, sí, un ejemplo o un parangón entre lo que ocurre en este mito y lo que ocurre en desarrollos humanos, mentales, tempranos, anteriores a la tragedia de Edipo. Y que yo lo he resumido aquí como el mito de Narciso. Al investigarlo, después Guillermo nos va a ampliar más el tema, pues encontré que hay tres versiones que son las más conocidas. La primera fue tal vez la de Pausanias, griego. Eh, Después vino la de Conon, que es más reciente, también griego. Y la más conocida, creo, y tú después nos aclaras porque hay más, es esta del romano Ovidio, que es la más conocida, ¿no?
Entonces, después Guillermo nos va a hablar mucho más de esto y una cantidad de cosas interesantes que él sabe sobre el tema, ¿no? Ok, Richard. Este es un ¿Quieres cuadro, que, dime. quieres que arranque ahora? Termina y me dices cuándo quieres que yo comente. Bueno, yo te digo, yo hice un resumencito del mito de Narciso, pero muy, digamos, básico. Y tú ahorita entonces tú nos das todas esas versiones que me contaste. Este es un cuadro, ¿no? Es un cuadro de pintor inglés, John William Waterhouse, de 1903, que ilustra esto del mito de Narciso. Y el mito más o menos lo que dice es que en la región de Beocia, en Grecia, nació un niño que fue descrito desde muy, muy joven como un adolescente extraordinariamente bello y hermoso. Él vivía muy orgulloso de su belleza. Después Guillermo nos dirá por qué Narciso no fue mujer, sino hombre. Despreciaba el amor de muchos jóvenes de ambos sexos que lo deseaban. Todos eran soberbiamente rechazados por Narciso, hasta que su altanero desdén provocó la muerte de la diosa o de la ninfa Eco, o también otras versiones dicen que fue de un joven que también despreció Narciso, que se llamaba Aimenias. Una vez murieron estos dos personajes, o la ninfa Eco al menos en una de las versiones, los dioses clamaron entonces venganza y se la encomendaron a Eros o a Némesis. Y Narciso entonces se encontraba muy sediento, se fue a una fuente de agua, se inclinó para ver su imagen sin saber que era el mismo. Enamorado de ese reflejo y muy incapacitado para alcanzar ese objeto de amor, en las versiones algunas dice que se suicidó o se dejó morir lanzándose al agua. Y en el sitio de su muerte crece esta flor que es conocida mucho más en Europa, que es el narciso. ¿Qué llama la atención de las variedades de narciso que les voy a mostrar? Pues que miren la clase de flores que son, ¿no? Ustedes me dirán, ya depende del gusto de cada uno y de la apreciación estética. Todos son narcisos de distintas especies. Y ya entramos en materia. Entonces, Guille, si quieres, ahora sí, porque yo después ya me voy a referir más al narcisismo más Ok, contemporáneo, digamos. Pero si ok. tú nos ayudas con todo lo del mito de Narciso, Sí, sería muy voy a hacer interesante. algunos comentarios. Lo primero es que me llamó mucho la atención que traes la frase de la negra Arminda de Asturias, a quien yo conocí. Mm, yo era muy jovencito cuando ella muere. Y la muerte de ella, cómo fue la muerte, ¿no? A Arminda le diagnostican un Parkinson Parkinson, sí. y ella no soportó. Entonces hizo una fiesta, sola ella, se vistió de gala, sirvió cianuro en varias copas y con música clásica empezó a tomar cianuro. Y así se muere Arminda. La encuentra un paciente 2 días después, quizás, ¿no? Que no habría. Entonces el paciente insistió y abrieron y la encontraron muerta, ¿no? Es muy interesante esto, hablando de narcisismo, ¿no? Ahora, el otro tema que es muy apasionante, y ya tú lo planteaste, es el milagro griego, ¿no? El milagro griego tiene muchas facetas. Una, la horizontalización de un pensamiento que lleva a generar un modelo político particular. Pero antes de eso, yo diría que otra de las cosas del milagro griego, por decirlo de alguna manera, también son los dioses griegos, que son dioses manuales, dioses que andan con los hombres, dioses a los cuales no tengan tanto poder como el dios de los monoteístas, que es un dios absolutamente terrible y peligroso, ¿no? Y omnitodo, ¿no? Entonces es muy interesante eso porque eso le daba libertad a los griegos y permitió entonces ese efervecer del individuo en Grecia, ¿no? Que es uno de los postulados básicos del estado mental griego, lo llamo yo, que es el antropocentrismo, y el otro, pues sabemos, es la mirada a la naturaleza. El antropocentrismo termina en la Revolución Francesa y la mirada a la naturaleza en la Revolución Industrial, ¿no?
seguimos siendo griegos, obviamente, ¿no? Pero lo interesante es cómo los griegos miran el mundo interno humano como ningún otro pueblo. Todos lo dijeron. Freud, ¿qué hace? Pues tomar muchas de las cosas que ellos plantearon, ¿no? Todos lo dijeron, ¿no? Ahora, lo plasmaron ¿en dónde? En los mitos y en la tragedia, ¿no? Esa lucha clara entre el deseo y la dura realidad, que es la tragedia griega. Ahora, entrando al mito, hay una cosa muy importante, ¿no? Y es, lo hemos hablado los dos, ¿no? ¿Por qué Narciso fue hombre y no mujer? ¿Por qué esa admiración brutal a la belleza masculina? Porque es un mito, ¿no? Pero ¿por qué no sacan la reina belleza, Miss Universo, ¿no? No, no, sale Narciso. Nuestra cultura está centrada en la admiración de la belleza a la mujer. Los griegos no, porque los griegos eran homosexuales. Esto hay que tenerlo claro. Por ejemplo, en Esparta era obligación cuando el efebo entraba a los 12 años, se lo entregaban a un amador, y el amador lo introducía en el arte de la guerra, pero también en el arte del amor. O sea, todos los espartanos, por decreto, por decreto de guerra, y además el lema era que si se amaban mucho los hombres, pues se protegían en la guerra, ¿no? Y los griegos eran homosexuales, ¿no? Lo sabemos. Entonces Narciso es el símbolo de eso, de la homosexualidad masculina, de la belleza del hombre, ¿no? Eh, sabemos que todo hombre adulto tenía su efebo, y los efebos siempre eran introducidos a la sexualidad por un hombre grande, ¿no? Lo que estaba prohibido, mal visto y prohibido en Grecia era el homosexualismo entre pares. Los adultos no podían, era muy mal visto y era recriminado fuertemente y penalizado en muchos sitios el que adultos tuviesen vida sexual homosexual. No, era con un efebo. El adulto con un efebo. Hay una anécdota que es diciente de todo esto, y es la risa que les causaba y la burla que les causaba a los griegos los homosexuales de Calcis, de la capital de Eubea. La isla de Eubea queda arriba, un poco arriba de la parte continental de Grecia, y los de Calcis eran motivo de burla y de sarcasmo de los otros griegos porque eran demasiado homosexuales. Entonces, y hacían muchas cosas raras los de Calcis. Eran un poco como los personajes de hoy en todas las variedades de género, ¿no? Yo te contaba que la última variedad de género que yo conozco ya son 83, porque eran 82 aceptadas. La última variedad de género es el hombre que se casó consigo mismo. Hace como 15 días, un mes, se casó un individuo, hizo un matrimonio, ceremonia, fiesta y se casó consigo mismo, ¿no? Hablando del narcisismo. Ahora, en términos del mito, pues ya tú lo dijiste, ¿no? Pues el primer aporte es el de Pausanias, es el aporte griego. Hay toda una discusión si fue Pausanias o fue Conón, ¿no? Que ya tú también lo mencionaste, el del mito del joven Aminias, ¿no? El joven Aminias se enamora de Narciso, él lo persigue, Narciso no lo acepta, él se burla de él, y un día le manda una espada, que es con un simbolismo claro, ¿no? Ahí está la espada, mátese. Y la niña se mata, se suicida en la puerta de la casa de Narciso, ¿no? Y estando ya en artículo mortis, ¿no? Pide a los dioses que lo venguen, que no hay derecho a que alguien sea tan malo como Narciso, ¿no?
lo humille de esa manera. Y entonces la diosa Némesis, que es la diosa de la venganza, ¿no? Una de las deidades más intrigantes y poderosas dentro del panteón de la mitología griega, ¿no? Eh, ella, que era la diosa de la venganza, pero también la diosa de la equidad, ella y de la justicia retributiva, es lo que se decía. Entonces, condena, por decirlo así, a Estoy en la Narciso, conferencia. condena a Narciso a, a mirarse a una fuente que ella la fabrica, cristalina, bellísima, ¿no? Y es donde queda atrapado, ¿no? Y aparecen, pues, las diferentes versiones de la muerte de Narciso, de pena, ¿no? O de suicidio, y te convierte en la flor, ¿no? Está también una versión de Partenio de Nicea en el 50, después de Cristo, antes de Cristo, perdón, ¿no? En donde él dice que Narciso se suicida eh, mm, por la tanta belleza, termina quitándole las ganas de vivir, ¿no? Entonces, la conclusión es que la belleza mata, ¿no? Eh, eh, Ahora, el más conocido de los mitos, pues es el de Ovidio, ¿no? Ahora, hay otro mito, otra versión que le dicen que es de Pausanias y más bien la versión de Aminias es de Conón. Pero la de Pausanias, algunos dicen, es el que Narciso tenía una hermana gemela bellísima, igual a él, ¿no? Y ella se muere y entonces él buscaba su reflejo en todas partes, en las fuentes, ¿no? Y creía al verse él que era su hermana, ¿no? Y muere de dolor, ¿no? Esa es la otra versión griega. Y la versión más conocida, pues sabemos que es la de Ovidio, ¿no? Que está planteada en la Metamorfosis, en el tomo tercero, ¿no? Eh, que es Narciso es hijo de Lidíope y del dios fluvial Céfiso. Céfiso envuelve en una ola a Lidíope y la viola, ¿no? Y de esta violación nace Narciso. Y Lidíope le pide a Tiresias, el mago, el que todo lo adivinaba, no lo sabía, ¿no? Lo consulta. ¿Cuál va a ser el porvenir de mi hijo? Y el mago, y Tiresias, el mago no, el adivino, le dice: el niño vivirá hasta ser muy viejo con tal de que no se conozca a sí mismo. Es la versión de Tiresias, ¿no? Pero cuando llega la adolescencia, pues todos se enamoran de él, ¿no? Y él a todos rechaza, ¿no? No acepta a nadie. Pero la que más se prenda de él es la ninfa Eco. Y entonces lo sigue por todas partes. Y un día él escucha el ruido porque rompe una rama, se para una ramita, Eco. Entonces él dice: ¿quién está acá? Y Eco estaba maldita por ella, porque le contaba cuentos a Hera distrayéndola mientras Zeus se, se, se adueñaba de las otras ninfas. Y entonces estaba en pacto con Zeus y Hera la descubre, entonces la condena a que tiene que repetir lo último que dice la gente, ¿no? Entonces, ¿quién está ahí? Dice Narciso. Ahí le responde Eco. Él dice: ven. Entonces ella dice: ven, y sale a abrazarlo, y Narciso la rechaza brutalmente, y ella entra en una situación melancólica enorme y se mete en una cueva hasta que se muere, desaparece, ¿no? Solamente queda el eco, queda la reverberancia del eco ahí, y todos tenemos que ver con el eco, ¿no? Eh, eh, entonces viene la leyenda de, de Narciso con Eco, ¿no? Y en esta leyenda, pues Narciso termina convirtiéndose en la flor, como tú lo has planteado, al no poderse
apreciar de sí mismo. Bueno, esto es lo que yo quiero comentar sobre el mito, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, mm, insistir en esto, ¿no? En que entre los griegos los bellos eran los efebos y no las mujeres, ya que los efebos eran la verdadera atracción del mundo masculino, ¿no? Es muy importante entender eso, cómo era Grecia, ¿no? Lo compleja que era Grecia, ¿no? Y cómo ese espíritu griego continúa en nosotros, ¿no? Somos griegos. El mundo occidental es absolutamente griego. No hay nada que hacer. Hoy más que nunca con la posmodernidad es nuevamente Grecia y nuevamente Grecia con el gran narcisismo y nuevamente Grecia con la homosexualidad y nuevamente Grecia planteando todos los problemas de género que para Grecia eran normales. Bueno, ok, es lo que quería comentarte. Gracias, Guille. Entonces continuamos. Bueno, uno de los conceptos más utilizados y a la vez debatidos de la teoría psicoanalítica sin duda es este del narcisismo. Fue originalmente descrito por Freud en este trabajo de 1914. Eh, y él allí dice que este fenómeno psicológico se refiere al amor hacia uno mismo y la capacidad de dirigir la energía libidinal hacia el propio yo. El concepto de narcisismo, al principio planteado como una etapa normal del desarrollo humano, evolucionó después expandiéndose a la patología, llegando incluso más allá de la teoría freudiana. Sus influencias, tanto en la psicología clínica como en la cultura popular, al tratarse de un tema de interés creciente y predominante, permite incluso relacionarlo con cambios hoy día en los valores culturales. De todas maneras, el concepto ha generado inesperados y desbordados impactos potenciados por las redes sociales, además de cambiantes nociones de individualidad, entre comillas, y con esto, por ende, de los límites entre el sujeto y el objeto. Espérenme, miro a ver qué más tengo aquí. Esto lo vemos ahorita. El narcisismo, tal como lo formuló originalmente Freud, se caracteriza por el amor propio y la inversión de energía libidinal en el yo. Freud distinguió entre el narcisismo primario, no vamos a entrar en eso, una fase normal del desarrollo en los bebés en la que la autoinversión libidinal es crucial para la supervivencia. Y habló después del narcisismo secundario, en el que el individuo retira la energía libidinal de los objetos externos y la reinvierte en sí mismo, a menudo como un mecanismo de defensa contra la decepción o la frustración. Mucho más adelante, años 80, tal vez 1980, otros psicoanalistas como Heinz Kohut, el mismo Otto Kemper, que todavía vive, ampliaron el trabajo de Freud, centrándose en los aspectos patológicos del narcisismo, incluido el famoso hoy día y conocido desarrollo del trastorno narcisista de la personalidad, caracterizado por la grandiosidad, la falta de empatía y la necesidad de admiración. En el contexto psicoanalítico moderno, el narcisismo no se entiende únicamente como una fase del desarrollo psicosexual o como un rasgo patológico. Muchos teóricos, entre esos Kohut, como ya lo mencioné, y Kemper, han ampliado el concepto para incluir un espectro más amplio de manifestaciones. Kohut introdujo el término narcisismo sano para referirse a la autoestima y la autoapreciación necesarias para un funcionamiento psicológico equilibrado. Según su teoría, un desarrollo narcisista adecuado es crucial para el bienestar emocional, permitiendo al individuo mantener un sentido de cohesión interna y resiliencia frente a las adversidades. Kemper, por su parte, diferenció entre narcisismo normal y patológico, describiendo este último como una defensa extrema contra la fragilidad emocional y la baja autoestima. En su forma patológica, el narcisismo puede llevar a la construcción de un falso self, una máscara que oculta un vacío emocional profundo y que dificulta mucho las relaciones interpersonales genuinas. En la era moderna, el narcisismo se ha observado no solo como un diagnóstico clínico, sino también como un fenómeno que ha ido ganando relevancia en el ámbito cultural y social. El auge del individualismo, el consumismo y las tecnologías digitales
ha sido relacionado con un aumento de los rasgos narcisistas en la población general. Y hay varias publicaciones al respecto. Christopher Lasch, otro autor, en su obra La cultura del narcisismo del año 79, ya advertía sobre el aumento de una sociedad centrada en el ego, donde el individualismo exacerbado y la búsqueda de satisfacción personal a toda costa erosionaban los lazos comunitarios y sociales. En la actualidad, estas observaciones parecen más pertinentes que nunca, ya que el individualismo y la autocomplacencia se han exacerbado con el uso masivo de la tecnología y las redes sociales. La búsqueda de likes o me gusta, seguidores y comentarios positivos se ha convertido en una nueva forma de reafirmación del ego, donde el valor propio parece depender de la aprobación ajena. Las plataformas de redes sociales en particular proporcionan un terreno fértil para el cultivo de un yo narcisista, donde se alienta a las personas a curar sus vidas, buscar validación a través de me gusta y comentarios, y construir una imagen idealizada de sí mismas. Este entorno digital fomenta una cultura de superficialidad y autopromoción, a menudo difuminando las líneas entre una autoestima saludable y el narcisismo patológico. Este es un trabajo de Buffardi y Campbell de 2008. Vivimos en una era caracterizada por el auge de las redes sociales y la cultura de la autoexposición, lo que ha llevado a algunos autores a hablar de una, entre comillas, epidemia de narcisismo. La constante necesidad de validación externa y la construcción de identidades virtuales idealizadas son síntomas de este fenómeno. Vivimos en una era caracterizada por el auge de las redes sociales y la cultura de la autoexposición, lo que ha llevado a algunos autores a hablar de esta epidemia de narcisismo. Entonces miremos un poquito desde otra perspectiva. Esto es, digamos que, un aporte que podría yo hacer sobre el narcisismo sano y el patológico, ¿no? En el cual ocurren esas cosas curiosas que vemos en el psicoanálisis, que algunos cambios cuantitativos determinan cambios en la calidad de la persona. En general, sí se acepta un narcisismo sano y uno patológico. Los límites entre ambos son tenues y tienden a desaparecer en muchos momentos. El narcisismo sano es necesario para vivir y varía en cada persona, en cada momento y varía en intensidad también. El patológico aparece curiosamente cuando el sano se aumenta o se exacerba. Desde el punto de vista económico, sería ese factor cuantitativo de la libido en el yo la característica que definiría la cualidad del narcisismo. El psicoanálisis ofrece valiosas y variadas perspectivas acerca de la dinámica del narcisismo contemporáneo. Sostiene que la creciente prevalencia del comportamiento narcisista puede ser una respuesta a ansiedades existenciales, presiones sociales y un sentido fragmentado de identidad. La psicología del self de Heinz Kohut enfatiza el papel del fracaso empático en el desarrollo de la patología narcisista, donde las interrupciones en el entorno del llamado objeto del self, o en inglés self-objects, que llama Kohut, como tal la negligencia de los padres o la idealización excesiva, conducen a un yo frágil que tiende a compensarse a través de la grandiosidad y el egocentrismo. En el contexto de la sociedad moderna, estos fracasos empáticos se pueden ver en la alienación y desconexión que experimentan los individuos, a pesar de la ilusión de conectividad que proporciona la comunicación digital. Miremos la siguiente. Esta es otra forma también de verlo. Ya vimos que uno de los autores ya lo menciona, cómo todo el narcisismo patológico implica, bueno, el sano quizá también, ¿no? Un punto vulnerable de la primera infancia que es un núcleo narcisista que, al ser estimulado, por ejemplo, por un rechazo o por una frustración, representa el epicentro en nuestras áreas más sensibles y vulnerables. Las heridas de la temprana infancia, la que llaman autores la herida arcaica o narcisista, y se puede activar por el evento más insignificante, causando profundo dolor y terminando en explosiones irracionales, completamente ilógicas, que perturban el funcionamiento del yo. Bueno, estos son heridas narcisísticas, pues que yo no sé si eso se puede elaborar, ¿no? Estos defectos congénitos de nacimiento.
Aquí tengo una secuencia de 4 diapositivas que habla de los síntomas del narcisismo sano y patológico, entonces voy a avanzar un poquito más en el texto y ahora volvemos sobre las diapositivas. La abundancia de rasgos narcisistas tiene implicaciones significativas tanto para el bienestar individual como para la cohesión social. A nivel individual, el excesivo narcisismo se asocia con dificultades en las relaciones, deterioro de la empatía y un mayor riesgo de problemas de salud mental, tales como depresión y ansiedad. A nivel social, la exaltación de los valores narcisistas como la competitividad, el interés propio y el éxito material pueden socavar los lazos comunitarios, promover la desigualdad y contribuir a un panorama social polarizado. El narcisismo en su forma patológica está asociado a trastornos de la personalidad como el famoso contemporáneo trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por una necesidad desmesurada de admiración, falta de empatía y un sentido de grandiosidad. Aunque no es un diagnóstico común, se ha vuelto más reconocido en la práctica clínica por su prevalencia en contextos específicos, como entornos laborales altamente competitivos o figuras públicas o políticas. Y aquí en mis diapositivas pues se refiere de otra perspectiva un poco a lo mismo, ¿no? El narcisismo se caracteriza como síntomas patológicos, como un sentimiento crónico de vacío. eh, Son personas que viven aburridas, con inquietud si no se alimenta constantemente su autoconcepto. Son muy autorreferenciales, tienen una necesidad excesiva de ser amados y admirados. Tienen un autoconcepto exaltado, pero a veces también unos sentimientos muy profundos de inferioridad. Su vida emocional tiende a ser hueca y tienen una pobre capacidad de un concepto integrado de sí mismo, lo que ya vimos, no tienen una identidad cohesiva, un pobre concepto integrado de sí mismo y de los demás. Son ingratos, desconsiderados, arrogantes y soberbios. Esto es otro ejemplo de narcisismo, ¿no? Pueden ser personas muy envidiosas, manipuladoras, que recurren a la idealización o al desprecio. Establecen relaciones usualmente explotadoras y parasitarias, ¿no? Son incapaces de depender porque son profundamente desconfiados y la empatía o comprensión intuitiva son nulas. Pueden ser o sádicos o sadomasoquistas o masoquistas y son unos oportunistas sin escrúpulos. Son encantadores además, ¿no? En su discurso y tienen pobre control de impulsos y de la ansiedad, una baja tolerancia a la frustración, una pobre capacidad de aplazamiento de espera, una pobre capacidad de sublimación. Ya esto lo vimos, sus heridas narcisísticas producen reacciones de rabia explosivas o paranoides o resentimientos muy profundos e irreparables. Sufren con frecuencia de problemas de adicción o de trastornos del carácter. Y nos queda esta de los síntomas. El narcisismo patológico es un comportamiento valorado por el sujeto, pero absurdo para los demás. Dan una apariencia de arrogancia, pero también de estupidez. Sus relaciones de objeto conllevan siempre un intento de control omnipotente del objeto, porque buscan hacer coincidir el objeto externo con el interno, tratando de evitar así la diferenciación entre sujeto y objeto. Reconocer la diferenciación podría causar dolor a este sujeto narcisista al percatarse de la propia dependencia y la necesidad que tienen del otro. Las diapositivas. Esta es más adelantico. El tratamiento del trastorno narcisista de personalidad sigue siendo un desafío para los profesionales de la salud mental. La resistencia del paciente a reconocer sus propias limitaciones y vulnerabilidades complica el proceso terapéutico. En ese sentido, el enfoque terapéutico basado en la empatía de Kohut, conocido como psicología del self, ha demostrado ser útil en el tratamiento de estas personas, enfocándose en la reconstrucción de un self cohesivo y en la capacidad de tolerar la frustración. Ahora sí seguimos con enfoques terapéuticos y acciones futuras. Esto es de un autor que maneja un modelo diferente del psicoanálisis que está, diría yo, de moda hoy día, ¿no? Que es el psicoanálisis intersubjetivo o relacional.
y me gusta traerlo, lo encontré por azar. Eh, Ramón Riera, un psicoanalista español, planteó esto, ¿no? Si podemos pensar a ese Edipo parricida, o sea, que mató a su padre, más bien como un niño abandonado por sus padres, que es el origen también de la tragedia de Edipo, ¿no? Algunos plantean que el inicio de la tragedia de Edipo no es el impulso parricida, sino el impulso filicida del papá cuando se deshace del niño, porque el oráculo le dice que lo va a matar cuando sea adulto. Entonces el papá se deshace de él, ¿no? Entonces más bien sería un niño abandonado por sus padres y Narciso sería un adolescente necesitado de una mirada integradora de su self, que lo rescate de la desintegración. Si aceptamos que el analista no es una tabula rasa, como un modelo más clásico eh, del psicoanálisis, o alguien que provee de buenas leches rechazadas por la envidia, la maldad o la deflexión del instinto de muerte del culpabilizado paciente, si pensamos en las diferencias entre deseos edípicos y las necesidades previas, finalmente si pensamos al paciente como alguien deseoso de ser comprendido por su analista, no solo como un represor de sus deseos infantiles, estaremos seguramente practicando algo en lo que llamamos hoy día análisis intersubjetivo. Más fotos de narcisismo. Abordar el narcisismo requiere una comprensión matizada de su dinámica subyacente. La terapia psicoanalítica, con su enfoque en el inconsciente y la relación terapéutica, puede ayudar a los individuos a explorar las causas fundamentales de sus comportamientos narcisistas y desarrollar un sentido más cohesivo y resistente de sí mismos. Los enfoques psicoanalíticos contemporáneos también enfatizan la importancia de la empatía, la sintonía y la alianza terapéutica con estos pacientes para facilitar el cambio. De cara al futuro, es crucial integrar los conocimientos psicoanalíticos con intervenciones sociales más amplias que promuevan el autodesarrollo saludable y la resiliencia. Esto podría incluir incluso eh, programas educativos que fomenten la inteligencia emocional, políticas que aborden la desigualdad social y cambios culturales que valoren la comunidad y la cooperación por encima de los logros individuales. Y finalmente, pues para dar campo a que haya ojalá un buen conversatorio, voy a leer primero mis conclusiones. El narcisismo en su concepción moderna es un fenómeno complejo y multifacético. Abarca tanto aspectos saludables como patológicos. Su estudio desde el psicoanálisis contemporáneo nos permite entender mejor su impacto en la sociedad, la personalidad y en las relaciones interpersonales. Sus manifestaciones en la cultura actual, aumentadas por el uso de la tecnología y las redes sociales, plantean nuevos desafíos para la sociedad y para la práctica clínica. El narcisismo no solo es un reflejo actualmente de aspectos individuales, sino también un síntoma de una sociedad que exalta la apariencia, la autoexposición y la gratificación instantánea. Como tal, se requiere un enfoque integral que considere tanto las dinámicas individuales como las colectivas, para abordar sus manifestaciones más perjudiciales y fomentar un desarrollo personal más equilibrado. El psicoanálisis sigue siendo una herramienta significativa y poderosa para comprender ese narcisismo en la sociedad contemporánea. Al explorar las raíces profundamente arraigadas del comportamiento narcisista y considerar sus manifestaciones culturales, el psicoanálisis puede ofrecer perspectivas valiosas para enfrentar los desafíos planteados por el aumento del narcisismo. A medida que la sociedad continúa lidiando con las complejidades de la individualidad en la era digital, la exploración psicoanalítica del narcisismo seguirá siendo una vía esencial tanto para la investigación teórica como para las intervenciones terapéuticas. Y ya vamos terminando. Este es un dicho que me parece que ilustra muy bien lo que es un narcisismo, ¿no? Es, dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Las tres enfermedades del hombre actual son, según José Saramago, que fue Nobel de Literatura en el 98, son la incomunicación, la revolución tecnológica y la vida centrada en el triunfo personal. La epidemia que padece el ser humano actual y la principal amenaza para el planeta y nuestra existencia misma podría llamarse entonces narcisismo patológico. Y finalmente el aplauso, pues es la joya más importante para la corona del narcisista. Muchas gracias, sin aplausos, por favor. Les agradezco mucho su atención.
Pues, Ricardo, muchísimas gracias. Creo que me parece muy profunda, muy completa la presentación y nos llena pues de alguna claridad y nos surgen nuevas inquietudes. Eh, para empezar, de pronto yo quería de pronto como discutir o saber tú qué opinas o de la relación que puede existir entre la constitución de la identidad y, y el narcisismo, porque de alguna manera, sí, como que los problemas relacionados con la identidad nos conducen a ese campo, eh, a diferentes modalidades digamos, del narcisismo. De hecho, en ese sentido, digamos, el narcisista eh, no sabe quién es, ¿sí? Como tal vez le oí alguna vez al, al doctor Arcila, la tragedia, algo así como que la tragedia del Narciso no era su narcisismo, sino que se daba cuenta que lo que quería, el objeto que estaba buscando, que quería encontrarse, no era un otro, sino era el mismo. Y esa digamos, se convierte en una tragedia donde la única referencia para su identidad termina siendo eh, su propio reflejo. No sé qué, qué, qué opinas de esta relación entre el narcisismo e identidad. E identidad. Pues bueno, Cami, con la presentación también y los temas que pude volver a revisar después de mucho tiempo, yo pensaría que la relación simbiótica, característica, sana y normal, tendría que ser una relación como con un sentido de entrelazamiento de alguna manera omnipotente, total, madre-hijo, como si fuesen una unidad de dos, pero sin límites entre ellos al momento en que el bebé nace. E incluso al nacer empieza ese largo y tortuoso proceso que algunos autores, como, bueno, polémicos, Margaret Mahler, en el proceso de diferenciación, eh, habla de eso, ¿no? De cómo el desarrollo de la identidad estaría ligado a un desarrollo también de un narcisismo sano, y lo cual dependería eh, de que se den los factores para que ese narcisismo normal del principio de la vida entre madre e hijo se pueda ir rompiendo poco a poco y separando, ¿no? Pero uno ve personas que nunca lo logran. Entonces, yo creo que finalmente si uno no se separa de la mamá con diferentes ayudas, pues no tiene identidad propia, ¿no? Por más que tenga objetos internos que vienen de ella, llega un momento en que es necesario diferenciarse también de la madre. Y a veces ocurre cuando estamos ya bien grandes, ¿no? Entonces, creo que es parte de un proceso, ¿no? Y todo tiene que ver, porque según esto que hemos planteado hoy, como vio en el Edipo, estaría relacionado a cómo ha podido superar o no el narcisismo, patológico o sano del principio de la vida, ¿no? Pero si uno no supera ese narcisismo inicial, eh, la identidad que de por sí implica separación sujeto-objeto, pues me parece que es imposible que se lleve a cabo, ¿no? Entonces eso de la identidad del narcisista, pues es una persona que no sabe bien quién es, no tiene conciencia de sus actos, de ninguno de los síntomas que vimos, ellos son conscientes, ¿no? No sé la experiencia de todos los del público, qué tanto consulta un paciente de estos con un trastorno narcisista, ¿no? Eso es lo que podría decirte, Camille. No sé si contesto en algo tu pregunta.
Y si no, ¿me Sí, ayuda sí. alguien? Guille, dale, que tienes la mano levantada. Sí, quería dos cositas. Una, acotar algo más sobre el mito de Narciso, ¿no? Eh, Hay una ética del mito, ¿no? Que es demostrar lo trágico que es el autocentrarse, el considerarse el centro de las cosas, ¿no? Es trágico. Y entonces se usaba un poco el mito para develarle a los griegos, a los muchachos griegos, lo peligroso que era autocentrarse de esa manera tan intensa, ¿no? Y descuidar o eliminar lo amoroso. Em, Hay dos, quisiera agregar una cosa importante en términos de la cultura nuestra, ¿no? Como, como algo que pudiera ser en parte motor del aumento de lo narcisístico, y es la sociedad consumista. Ah, tú lo planteaste, ¿no? Pero hacer un poco de énfasis en eso, ¿no? El consumismo, sabemos, es una política de Estado. Los Estados Unidos, el consumismo es política de Estado. Y el consumismo, llamémoslo perverso, planteado por el mercado y la publicidad para vender a como dé lugar, que suene la caja registradora es lo único importante, lo demás no tiene importancia. Eh, Está basado en la estimulación del narcisismo, de generar objetos top of mind, que si logras alcanzar el objeto top of mind, al comprarlo, al adquirirlo, eres perfecto, ¿no? Eres maravilloso. Entonces te llevan a darte la sensación narcisística de, de poder y de muchas cosas, de belleza, etcétera, si tienes el objeto, ¿no? Y eso es una política brutal, ¿no? Todo el masaje, como decía McLuhan, ¿no? El medio es el masaje y el medio es el medio es el mensaje, pero el medio es el masaje, ¿no? Masajear la mente para lograr un estado consumista, un estado mental consumista, es es una oda, como decías tú, una oda al narcisismo. Y lo vemos en todo. Esta es una cultura que es narcisista a unos niveles como muy pocas culturas han visto, ¿no? Y lo autodestructivo, ahí nos preguntamos cosas, ¿no? Fíjate, volvemos al mito de Narciso, ¿no? Mirándose a sí mismo, se destruye uno, ¿no? Estamos frente a una dificultosa manera de entender esta oleada suicida tan brutal de la gente joven, no maltratada, ¿no? Leyes antimaltrato, inclusión absoluta, ¿no? Permisividad total, ¿no? Y se matan, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de explicaciones, pero la explicación narcisista no está entre las que uno escucha. Y es bien importante, ¿no? Hasta qué punto este exceso de narcisismo es el que lleva al desencanto y a la muerte, ¿no? Tú decías antes algo también que cómo esto está directamente relacionado con la pulsión de muerte, ¿no? Cómo el mito de Narciso va pegado de la pulsión de muerte Sí, permanentemente. Freud lo planteaba, ¿no? Si priman los instintos de vida que incluyen al otro y a lo amoroso, pues prima la vida. Pero si los instintos de vida empiezan a disolverse, como pasa con el narcisismo, prima la muerte, prima la destrucción, la tendencia a destruirse, que está ahí, ¿no? De todas maneras, ¿no? La biología es muerte, ¿no? Lo biológico es muerte. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Yo quisiera hacer una pregunta. Primero, buenas noches para todos. Hola Néstor, buenas noches. Me encanta saludarles. Doctor, en el DSM-5
Y en todos los DSM generalmente hablan del trastorno de la personalidad y entre ellos el histrionismo. La pregunta sería, ¿qué relación hay entre el histrionismo y el narcisismo? Pues en principio el narcisismo tiene que ver con todo, como lo decíamos en alguna de las diapositivas. El narcisismo también nos permite vivir, ¿no? No es solo algo, sin narcisismo no podríamos seguir vivos. Eh, entonces, estas clasificaciones del DSM o el CIE, pues digamos que psicodinámicamente no somos tan amigos de esas clasificaciones, porque cuando tú dices trastorno de personalidad histérico, pues los psicoanalistas sabemos que obviamente cuando es trastorno de personalidad, pues hay un narcisismo patológico necesariamente, expresado en algunos de los muchos síntomas que dijimos hoy, porque tienden a ser polisintomáticos además, ¿no? Es decir, se mueven con síntomas variados y cambiantes, lo que los hace a veces, cuando uno los empieza a conocer, bastante impredecibles. Entonces, evidentemente en la histeria, pues hay un componente narcisístico, eh, yo diría que patológico muy grande, ¿no? Eh, con frecuencia con mecanismos defensivos como la somatización, eh, pero también con a veces incluso llegando a construcciones de falso self, mm, y todo relacionado con un narcisismo patológico, ¿no? ¿Qué es lo que más tiendo yo a ver como síntomas? La dificultad en los límites entre el sujeto y el objeto. Entonces, estas personas, pues obviamente una de sus características principales es que, como la palabra lo dice, tienden a ser normalmente sobreactuadas en la vida. Entonces, y con esa sobreactuación, eh, obviamente se enaltece mucho su narcisismo también cuando son admiradas, porque entonces es la que mejor baila en la fiesta, la que más se mueve, la que lleva el vestido más atractivo, o él, porque también puede ser el tipo, el ejemplo que dábamos en fotos, que también hay hombres histéricos, ¿no? Freud solo vio mujeres histéricas, pero hombres histéricos hoy día es lo que vemos por montones. Y es el mismo biotipo, digamos, con diferencia de género, pero es lo mismo, ¿no? La necesidad de exhibirse, bien sea con conductas, con actitudes, con la apariencia personal, pero es lo mismo, es el narcisismo con esa necesidad de la persona histérica de llamar la atención. Entonces, en cualquier tema que ustedes toquen, pues podemos relacionarlo con el narcisismo, porque está en todos, ¿no? En unos quizá más patológico que en otros. Y en otras personas con unos límites más definidos, ¿no? ¿En qué tipo de pacientes ve uno que esos límites se pierden por completo? Pues en los psicóticos. Eso sí, eh, ahí se ve el narcisismo primario de Freud en su máxima expresión. Hace muchos años, un paciente psicótico me decía a mí, doctor, es que usted tiene mis ojos. Y yo trataba de hacerle entender, no, puede que tenga unos ojos parecidos a los tuyos. Y él me decía, no, usted tiene mis ojos. O sea, son incapaces de diferenciar lo de ellos de lo de uno. Entonces le atribuyen a uno características que son de ellos, o al revés, ¿no? Esa es la pérdida total y absoluta de los límites. Pero también nos ocurre a nosotros los que creemos que somos más neuróticos y menos psicóticos, que tenemos momentos en la vida donde también podemos perder los límites, ¿no? Y de pronto terminar metidos en cosas que uno dice, oiga, no me correspondía estar aquí metido, ¿no? ¿Por qué me metí? O tener la suficiente salud en el narcisismo para saber dónde es mejor no meterse, ¿no? Entonces, cualquier trastorno podría uno mirarlo también desde la perspectiva del narcisismo. Joanita tiene la manito levantada. Muchas gracias. Con gusto, Néstor, espero haberte contestado. Joana, ¿quieres hablar?
no había oprimido el micrófono. Sí, sí, mira, primero que todo agradecerte y agradecerles este bloque de, que tienen ustedes planteado seguir, porque es actualizar también la psicopatología a nivel contemporáneo, pero reafirmar también lo que siempre ha estado eh, claro para el psicoanálisis, ¿sí? Me parece muy interesante el señalamiento sobre las pulsiones y la parte narcisista de la personalidad. Eso produce la explicación de la diferencia entre un narcisista y otro, entre narcisismo normal y narcisismo patológico. El narcisismo patológico está cargado de tánatos, pero cargado de tánatos. Y yo me pregunto, oyéndolos, me decía, ¿realmente un narcisista patológico viene a consulta o es una defensa tan grande frente a la vulnerabilidad de su personalidad que difícilmente va a llegar diciendo, yo me estoy sintiendo así, por favor, ayuden? Es una defensa muy, eh, Muy rígida, ¿no? Muy... muy, sí, y muy sintónica con ese yo frágil. Lo otro que quería señalar, a ver si tú puedes si quieres profundizar en eso, todos tenemos de narcisos, todos, porque el sentido de la primera fusión es importantísimo para la constitución de la personalidad. Yo creo que el quiebre puede estar especialmente en el momento de lo que especialmente Tostin ha mencionado como el nacimiento psicológico. Si en ese momento, y todos hemos pasado por un nacimiento psicológico, pero depende de lo bien o no suficientemente bien manejado, sea ese sentimiento, yo creo que ahí puede haber una huella narcisista bien, bien, bien importante. De lo cual me lleva a pensar la importancia a nivel de prevención en psicoanálisis, de escuela para padres, de asistencias a las madres gestantes, para hacerlas tomar conciencia de lo delicado de ese momento. Si ese momento no es bien manejado o se dan situaciones como por ejemplo una enfermedad o sí, sobre todo una pérdida en la madre, la depresión de la madre puede hacer que ese nacimiento no se dé de manera normal. Y ahí vienen también los núcleos autistas de la personalidad. No sé, he tocado como 3 cosas, si tú puedes integrarlas o opinar al respecto, pero la parte, es decir, el compromiso nuestro como analistas a nivel de prevención es importantísimo. Tú dirías que sobre todo con las madres o hay que incluir al padre también si, si A está presente. a los padres también, porque el padre tiene eh, ni más ni menos la importancia de sostener ese vínculo y entender ese narcisismo primario, esa fusión inicial, ¿sí? No entrar en celos, o sea, tantas cosas que se pueden dar en esa temprano momento de la vida. Pero te agradezco, qué revisión tan excelente, actualizada, además, y convenido, estamos eh, por las redes sociales incrementando cada vez más, cultivando cada vez más esos núcleos narcisistas de la personalidad.
Gracias, Ricardo. A ti, Joana, por los comentarios. No sé si es que como en las conferencias futuras hay también colegas que van a hablar más de autismo y del espectro autista probablemente. No sé si alguno, Camilo, Guillermo y Fernando. No, Ricardo, tal vez quisiera que leyéramos el chat que envió Marilu Castellanos, que tiene relación eh, con esto que se está hablando en este momento. Ella dice, buenas noches, gracias al doctor Yamín por su charla. Me gustaría recordar que en el mito de Narciso su origen fue producto de una violación. En otras palabras, fue un hijo no deseado y producto de la violencia. Con frecuencia en la clínica encontramos fallas en la relación continente y afectiva con la madre y ausencia de un padre, lo que dificulta el proceso de individuación y separación. Creo que tiene que ver con lo que Joana estaba comentando ahorita. Sí, sí. Definitivamente, pues la figura del padre sí es fundamental en el proceso de separación, individuación del bebé y la mamá, ¿no? El papá, yo creo que eso varios psicoanalistas lo sostienen de que una de las funciones del padre es gradual y progresivamente eh, favorecer esa diferenciación de los límites entre la mamá y el bebé. Eh, pues hay más preguntas, pero también hay gente con, no sé cómo procedemos, Guille o Cami. Hay dos personas que quieren hablar, Armando y Fernando. Y además hay otro chat que es muy interesante, ¿no? Que es la relación con el superyo. Sí, ¿cómo sería la relación del superyo y el narcisismo? Y me parece muy interesante. Esa es una discusión amplia, ¿no? Pues porque obviamente están íntimamente relacionados, creo yo, ¿no? El, no sabría decir si el superyo eh, necesariamente funciona a la par del narcisismo. Es decir, eh, de hecho, la autoestima es inversamente proporcional al grado de narcisismo de la persona. El narcisismo patológico conlleva con frecuencia una autoestima baja, ¿no? Y si uno lo ve desde la perspectiva freudiana del superyo como una entidad acusadora, censuradora y cruel, pues obviamente la característica narcisista de esa persona eh, va a ser diferente también. Pero están íntimamente relacionados, eso sí, no hay duda, eh, y tendríamos que profundizar más en eso, ¿no? Es una discusión amplia. Ujú. Armando, tú ibas a decir algo. Hola a todos. Hola, Armando. Eh, Ahorita que estaba hablando Joana, yo me acordé de, bueno, en esta temática de si es posible que nos llegue a la consulta algún individuo con este tipo de rasgos o en todo caso patología. Yo recordé unos meses atrás un individuo que llegó a primera consulta en el cual se quejaba no por una molestia que él tuviera, sino que estaba molesto de las demás personas. Llego, es que mi novia me dice que estoy mal en todo, mis amigos me dicen que estoy mal en todo, y vengo aquí a saber si estoy mal yo o están mal los demás. Y me hizo bastante coherente con lo que decía Joana, en el que posiblemente una de las razones por las cuales lleguen a consulta es que ya se esté convirtiendo en un problema, pero hacia su propia perspectiva, en el que los demás ya están diciendo que no soy el más bello, el más inteligente, el más hábil,
porque ya se siente atacado. Entonces van por un refuerzo de a lo mejor de esta fantasía excesiva, en el cual también yo creo que tiene que ver mucho el super yo conflictuado con el yo, pero lo que hace tal vez el yo es defenderse de una fantasía excesiva para engañar al super yo, mantenerlo ahí quieto, ahí satisfecho. En el decirle, el super yo a lo mejor está molestando con que es que no somos el más inteligente aquí en este lugar, pero el yo con la defensa fantasiosa va a decir, sí, sí lo somos. Y el super yo va a decir, bueno, Lo y no se aplaca, hace nada. Lo lo aplaca, aplaca. le pone un estate quieto. Ujú. Yo aporto esto de la manera, bueno, de mi perspectiva, un poco ignorante, porque no tengo muy bien conceptuada esta patología narcisista. Incluso me sonó mucho a lo de Allegrín, narcisismo de vida y narcisismo de muerte, ¿no? En el que, pues sí, hay un periodo de la vida en el que es necesario, pero hay otro periodo en el que pues ya es patológico, ya es asesinarse a uno mismo, eliminarse, o incluso en términos lacanianos acercarse l- a lo real, que es insoportable, es mm, tan impactante que uno no lo tolera. Entonces, creo que es mi aporte hasta aquí. Muchas gracias, Armando. Luis Fernando, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor. Doctor Orduz, ¿estás allí? Hola, hola, Ricardo. Sí, sé que estoy. Dale, 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 Un- dale. una cosa a propósito de lo del superyo. El escrito de Freud de Introducción al Narcisismo es un escrito que corresponde a la primera tópica y no a la segunda tópica. El concepto del superyo es un concepto de la segunda tópica freudiana. Y Freud en Introducción al Narcisismo de lo que habla es de la constitución del ideal del yo a partir del narcisismo, como una zona particular de retorno del narcisismo, que sería el narcisismo secundario. El ideal del yo es diferente al superyo, en tanto el ideal del yo es pensado desde la libido narcisista. El superyo es pensado desde el instinto de destrucción, desde la pulsión de muerte. El superyo tiene un contenido más tanático en ese sentido y no es plenamente narcisista como lo concibe Freud cuando escribe la introducción al narcisismo. Eh, bueno, eso hablando de la obra de Freud y de ese concepto. Es decir, uno no podría hablar de superyo en la primera tópica. Y Freud no habla de superyo en Introducción al Narcisismo. ¿Sí? ¿Mm? Eso habla es en el yo y el ello, y ahí cuando se mete en el capítulo del superyo, pone entre paréntesis el concepto ideal del yo. Eh, y una segunda cosa es que Freud en ese texto diferencia narcisismo de egoísmo. ¿Sí? No es lo mismo ser narciso que ser egoísta, dice Freud ahí. ¿Sí? Y en algunos momentos dice que uno puede ser egoísta sin ser narciso y uno puede ser narciso sin ser egoísta. No, no, uno no implica al otro. Uno tiene que ver con las pulsiones del yo, el otro tiene que ver con las pulsiones sexuales. Y el narcisismo lo pensó Freud básicamente para el momento en el cual el yo se escoge a sí mismo como un objeto de la sexualidad, ¿sí? No de otros elementos. Lo Ujú. otro sería el egoísmo y corresponde a elementos que tienen que ver con la pulsión del yo. Eh, y en eso un elemento muy interesante me parece a mí freudiano es cómo él persigue las derivas del narcisismo en la vida, sobre todo en las elecciones amorosas, porque el narcisismo lo saca Freud, inicialmente lo pone en las elecciones homosexuales de objeto, pero después hace, me parece a mí una versión muy linda, y es cuando dice es que todas las elecciones amorosas tienen rezagos o restos de narcisismo. Uno escoge a alguien que sea como yo, que es la primera. Uno escoge a alguien que le recuerda lo que uno fue, que es la segunda, ¿sí? Uno escoge a alguien, ¿sí? Que contiene aquellos elementos a los que uno aspira, que sería como pasado, presente, futuro, más o menos las tres cosas. Yo quiero ser como fulano de tal. O uno se enamora o ama aquello que fue parte del cuerpo de uno, que son las cuatro elecciones heterosexuales revestidas de libido narcisista. Es decir, la libido narcisista no está solamente en el elemento homosexual, que es lo que el primero refiere, sino que está también referido a otras elecciones amorosas de objeto.
pero Freud liga mucho el concepto de narcisismo ahí. Y el otro elemento también que me parece interesante es cómo Freud piensa ciertas patologías como las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Y las enfermedades hipocondríacas como manifestaciones del narcisismo. Y lo digo pensando en esto que estamos tratando de traer a la vida contemporánea, la preocupación por el cuerpo, ¿sí? Cómo las preocupaciones sobre el cuerpo serían un poco los destinos o las vicisitudes de ese narcisismo. Y por último, una cosa, y es que yo siempre me he preguntado quién fue el que trajo el mito del narciso al psicoanálisis, porque no fue Freud. Freud no habló del mito de Narciso. Freud habló del narcisismo, haciendo referencia al concepto que introdujo Paul Nack, que ahí hay una disputa si fue Paul Nack o Havelock Ellis, ¿sí? En la psicopatía sexualis de Havelock Ellis, que él decía, yo me refiero al narcisismo cuando uno escoge al yo, ¿sí? Como un objeto de satisfacción, ¿sí? Pero el mito de Narciso no lo introduce Freud. Y yo siempre he preguntado quién en la historia del psicoanálisis introdujo eso, ¿sí? Antes de Freud habló Isidoro Sadger, que fue el que en el grupo de los miércoles mete el concepto de narcisismo, él es el que lo trae, y antes que Freud lo propuso Rank, ¿sí? Pero no sé quién introdujo el concepto del mito de Narciso en el psicoanálisis, estoy hablando como haciendo historia del psicoanálisis, una cosa que he rastreado y no he podido encontrar quién trajo ese mito del que empezamos a hablar, pero no fue Freud el que trajo eso, porque Freud no habló de los mitos griegos como tal. Creo que el único mito griego con el que se mete Freud es con el mito de la cabeza de Medusa. ¿Sí? Freud trae la tragedia de Edipo como una referencialidad, pero él no trae el mito de Narciso. ¿Sí? Pero bueno, esas cosas, Ricardo. Muchas gracias por las aclaraciones, Luis Fernando. ¿Alguien más quiere participar? Hay un comentario en el chat que dice: la destrucción como salida final del narcisista es lo que está viviendo Colombia. No sé si alguien quiere opinar. Virgen Santa. La destrucción como salida final del narcisista, es lo que está viviendo Colombia, dice Edgar Correa. Mm. Guille, ¿algo más que quieras agregar, Cami? No, esa frase esta frase que comentas en el chat, no, solo creo que no podemos limitarnos solamente a Colombia. Creo El que mundo, el mundo el entero. mundo está bastante, este mundo narcisista está Bastante bastante patológico de narcisistas. y bastante destructivo, ¿no? Pues es Sí, lo que decían varios de los colegas, ¿no? El mito de Narciso y el narcisismo, pues está unido a la pulsión de muerte necesariamente también. pero tal vez sí me gustaría eh, retomar algo que tú mencionaste mucho en las diapositivas en cuanto a ese continuo entre el narcisismo patológico y el narcisismo sano, que me recuerda mucho ese concepto que trabajó en alguno de sus artículos el doctor Bransky, nuestro maestro, cuando hablaba de la idea de que había un narcisismo incluyente y un Excluyente. narcisismo excluyente. Ujú. Y yo tengo la tendencia siempre a pensar que el, el, el incluyente, el que para sentirse bien incluye al otro, lo considera, es, es precisamente el narcisismo sano, tan necesario para la vida. Mientras que el narcisismo excluyente que planteaba Bransky sería o haría referencia al narcisismo patológico, ¿no? Donde no incluye al otro, sino al contrario, lo desprecia, lo desvaloriza y lo saca de su vida, ¿no? En una actitud, desde luego, autodestructiva. Gracias, Cami.
Bueno, creo que Cami, cierra. Sí, no nos queda más sino No- agradecerles la participación y invitarlos para dentro de 8 días que vamos a hablar del trastorno autista de la mano del doctor Carvajal. Muchísimas gracias a todos y muy amables por su participación. Muchas gracias y Muchas buena noche para todos. Buenas noches.